Son las 6 de la mañana con 38 minutos, 6:38 minutos. Saludamos en esta mañana con el señor coronel Renato González, el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, con quien vamos a conversar sobre este tema que habíamos planteado. Coronel, ¿cómo está? Gracias por tener este requerimiento a través de Radio Noticias. ¿Qué nos puede señalar dentro de lo que significan ya estas nuevas evidencias, quizás estos nuevos datos que vienen apareciendo respecto al accionar del señor denominado Mago Cherres? ¿Cómo se hacía la vinculación, cómo se manejaba y quiénes estaban involucrados en este hecho de perjuicio millonario para la seguridad social de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que se puede sacar en conclusión? ¿Qué es lo que está pasando respecto también a otros funcionarios que podrían estar involucrados? Buenos días, licenciado, y por su intermedio un saludo cordial a toda la audiencia de Radio La Poderosa. Efectivamente, como usted manifiesta, el transcurso del tiempo nos va permitiendo determinar de mejor manera lo que en su momento habíamos considerado como hipótesis de las circunstancias en las que se dieron las diferentes operaciones en el ISPOL, y que paulatinamente, con el avance de las investigaciones judiciales, se van sumando hechos, se van sumando documentos, y eso va aportando mayor claridad. ¿Qué podemos hablar al respecto? De que inclusive si nos vamos por el ámbito político, la comparecencia de varios actores dentro del juicio político instaurado al señor superintendente de Compañías, Valores y Seguros, que hoy pasará al Pleno, ha permitido determinar participación de otros personajes de la política nacional ecuatoriana y de otras instituciones. Recuerde que la señora Suad Mansur, ex superintendente de Compañías, Valores y Seguros, reconoció que ya se encontraron novedades en el ISPOL, al punto de que empresas relacionadas a estas inversiones irregulares en el 2018 ya recibieron una sanción. Me refiero a Estratega Casa de Valores, que es una de las casas que ha recibido también transferencias en estos montos diversos que se ha podido encontrar en la asistencia penal internacional. Pero las novedades no quedan ahí. La señora Mansur también manifestó que el 24 de junio del 2016 ya comunicaron a la Superintendencia de Bancos las novedades detectadas en estos fideicomisos, que realmente son préstamos disfrazados de inversiones a raíz del caso Proinco. El 24 de junio del 2016 ya la Superintendencia de Bancos fue alertada y no hicieron absolutamente nada. Ahora, si eso le sumamos a estos chats que van apareciendo y que vienen en la asistencia penal internacional, podemos ver cómo el crimen organizado político se confabulaba para ir tejiendo estas redes de impunidad y de colaboración. Tal es así que salieron en días anteriores los chats del señor Cherres con Luz Uriaga, cuando le manifiesta que a partir de la operación SWAP hay un pedido de la Superintendencia de Bancos. Nosotros hemos verificado en la documentación interna y efectivamente el 13 de enero la economista Mayra Flores de la Super de Bancos solicita información sobre la mal llamada Operación SWAP. El 14 de enero, el entonces director general David Proaño dispone la elaboración de un informe. Y el 15 de enero, y es importante esta fecha, ya lo voy a explicar más adelante, el 15 de enero, John Luz Uriaga, Rafael Núquez y Santiago Duarte suscriben un informe muy pequeño, muy escueto, que lo remiten a la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, ese mismo día hay chats de Jorge Cherres con John Luz Uriaga que le dice, mira, ya mándales esta información y ya cabréate, perdonen el término, pero eso es lo que dice el chat, ya cabréate, porque si hay que hablar con el ministro Interior, yo tengo línea directa. Y eso es enero del 2016. El ministro era José Serrano Salgado. Luego hay otros chats donde dicen, sabes que va a haber una reunión en presidencia para que ya le aprieten al Super de Bancos y deje de joder. Y licenciado, los hechos lo demuestran. Dejaron de joder. Y allí se desprende lo que usted señala, en este caso, señor coronel González, de que había una delincuencia política organizada. Así es, nosotros manifestamos, recuerden la última entrevista que usted tuvo la gentileza de invitarme, le manifestaba yo, a esas alturas, sin conocimiento de estos chats, que esto no pudo hacerse sin conocimiento de las calles García Moreno y de la calle Benalcázar. Me refería yo a la Presidencia de la República y al Ministerio de Gobierno, que en ese tiempo se llamaba Ministerio Interior. Bueno, ahí están los chats, pues, ahí están los chats, y dicen, hay reunión en la Presidencia. ¿Qué podemos esperar de eso? Y yo tengo línea directa con el ministro.
que en ese tiempo era el señor José Serrano. Hay otros chats que es importante también resaltar la figura del señor Eduardo Borja Camacho, y permítame explicar quién es él. Este sujeto es un socio de un consorcio denominado Nova Scotia, que tiene una oficina en Las Chiris y Portugal, donde constantemente concurría el señor John Luz Uriaga. Hay varios chats entre este señor y Luz Uriaga de una manera muy íntima, pero que este sujeto, que es un civil, que no tenía relación directa con el ISPOL para nada, habla de las inversiones del ISPOL. ¿Qué es lo que se colige? Que este sujeto participaba directamente en la ubicación de inversiones, y ojalá hubieran sido bien realizadas, de este tipo de inversiones irregulares. El señor Eduardo Borja Camacho también señala que tiene comunicación con el señor Santiago Cuesta Caputi, a ese entonces consejero presidencial. Está circulando en chat policiales, porque ya me llegó un mensaje entre este señor Camacho Borja con Santiago Cuesta, donde le dice: Santiago, el general David Proaño me pide que le recibas para agradecerte por tu intervención para su ascenso. Y él le contesta el señor Cuesta y le dice: jueves 10 de la mañana. O sea, acepta que intervino para un ascenso policial a la más alta jerarquía. Esa será la competencia de un consejero presidencial, me pregunto yo. Y las novedades no quedan ahí, licenciado. Con asombro, le voy a decir con sinceridad, hasta con dolor, porque yo le he considerado y le considero todavía, le doy el beneficio a la duda, al economista Mauricio Pozo, uno de los mejores economistas del país, preparado y analista. El sábado detectan una transferencia de $25,000 a su favor. Él la reconoce y dice: esto se trató de una consultoría en el año 2017. Mire, hasta ahí la respuesta hasta me parece lógica, no es un monto exagerado. ¿Cuál es el problema? Al siguiente día le encuentran una transferencia de $100,000. Ahí ya la cifra ya me preocupa, y es al año siguiente, al 2018. Pero lo que más me asusta, lo que más me sorprende y lo que me deja estupefacto es la respuesta del economista Pozo. Muy suelto de huesos, sale en el Twitter y dice: a ver, un ratito, yo fui ministro el 2003 y fui ministro el 2020, y lo que haya pasado en el resto del periodo es asunto mío y no es de escrutinio público. Como lo puse yo en mi Twitter, esa es otra forma de decir: es acuerdo entre privados y punto. ¿Esa le parece una respuesta lógica de un exfuncionario público? En este caso, lógicamente que habrá que darse una investigación al respecto de todo lo que nos está señalando. ¿Cómo avanzan las mismas? Porque ahí ya se están mencionando nombres y hay personas que están involucradas en el ámbito político, como usted lo está señalando, y en consecuencia, ¿cuál es el accionar o qué es lo que se está haciendo al respecto? Mire, justo fue importante este entorno del juicio político en contra del señor abogado Víctor Anchundia Places, que estoy seguro que hoy en horas de la noche deberá concluir con su destitución. O sea, eso no nos cabe la menor duda. Más bien hay que estar atentos a quién lo va a reemplazar. Cuidado, y presenciamos públicamente un juego de tronos, de que salgan unos y entren otros, pero con las mismas intenciones. Hay muchas quejas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se ha constituido en una estructura de extorsión para los empresarios honestos y de complicidad para los corruptos. Pero atendiendo su pregunta, nosotros no hacemos juicio de valor contra nadie. Nosotros lo que exigimos es precisamente eso, que se investigue y a profundidad. Que mañana el señor Mauricio Pozo, el señor Eduardo Borja, ya llegará el caso del señor Pablo Dueñas Montero, todos los que están mencionados en los chats, se acerquen y justifiquen, porque no podemos meter en un mismo saco a todos. Hay transferencias, por ejemplo, para cuestiones comerciales muy claramente identificadas, un pago a la señora Adriana Hoyos, que lo conocemos todos, ¿no? Pero hay casos, en cambio, de salarios recurrentes para el señor Santiago Garzón Rameix. Permítame explicar quién es este sujeto. Es un socio de Cherres, que fue compañero de él en la universidad, pero que suscribió el contrato de la Operación Swap y que ha pasado desapercibido. O el señor Patricio Alarcón Ruiz, que también fue muy cercano al señor Cherres, socio en varias de sus empresas, pero que 2 veces fue jefe de tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. O el señor Byron Caiza Maigua, que en el 2003 era el conserje del Produbanco cuando se conocieron con el señor Cherres, y ahora figura como accionista de varias de sus empresas. Un señor conserje, o sea, con el debido respeto, pero no nos sorprendamos. O sea, hay personas que tienen el derecho a surgir, pero también hay otros que son utilizados. ¿Pero a qué vamos con todo esto? Recuerde que en la comparecencia anterior a sus micrófonos no sabíamos del cheque de la señora Christiansen. Y la señora Christiansen es importantísimo
porque es una persona muy cercana al círculo del doctor José Serrano Salgado, al punto que el señor asambleísta Fernando Villavicencio le enrostra con este cheque a José Serrano y a él no le queda otro camino que aceptar el monto, la fecha y el emisor de ese cheque, $230,000. Ahora ya se han encontrado transferencias que llegan a la suma de 327,000. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Y qué es lo que ya nosotros estamos seguros, la Fiscalía General, que nos ha dado una excelente labor investigativa como ejemplo, va a desarrollar? Es abrir una nueva investigación, pero ya por delincuencia organizada. Mire que hasta el momento se han segmentado las investigaciones. En Guayaquil se investigó por un lado el rol de Citadel, por otro lado el rol de Decebale. Aquí la próxima semana se estará en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por los bonos compactos de recompras, pero ya resulta necesario que se abra una nueva investigación previa por delincuencia organizada que incluya a todos los actores, a las diversas instituciones que ya las hemos mencionado en su momento, al Decebale, a la Bolsa de Valores de Guayaquil, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Superintendencia de Compañías, Valores Seguros, a la Superintendencia de Bancos, al mismo Banco Central, y que vayamos determinando estos roles de responsabilidad. Esto tiene que ampliarse en consecuencia de acuerdo a las investigaciones y a estos nuevos datos que van apareciendo, de acuerdo también a estos chats y a estos cheques que vienen siendo evidentes. ¿Tendrá que ampliarse con los nombres que usted lo ha mencionado en el ámbito de la investigación y el encauzamiento en su momento también en el ámbito jurídico? Nosotros, muy respetuosos del debido proceso y basándonos en la presunción de inocencia, lo único que exigimos es que dato que se vaya sumando sea debidamente investigado, que la UAFE juegue un rol más activo en determinar análisis financiero de todos estos sujetos. Licenciado, cobrar por una consultoría per se no es malo, eso no es el problema. El inconveniente y las preguntas que hay que hacerse es, si yo cobré por una consultoría $125,000, ¿la presenté en mi declaración de impuesto a la renta? ¿Qué hice con esos fondos? Porque usted y yo mañana podemos recibir un cheque de un sujeto que pasado es investigado y no por eso nos hace responsables. Pero al menos, siendo figura pública, yo presento los justificativos y digo, mire, aquí está el informe, se trató de esto, con este dinero me pagaron, yo con este dinero hice tal cosa y estoy dispuesto a cualquier escrutinio. Eso es lo que corresponde. Pero cuando se ponen en esta actitud de ostras, se cierran, se hacen los más ofendidos ellos, cuando el principal ofendido debe ser el ISPOL. Le faltan 950 millones. Y le adelanto una cosa y hago una alerta pública. Mucho cuidado que vaya a pasar, que ahora que ya estamos en estas audiencias evaluatorias y preparatorias de juicio, que he resaltado el rol que han llevado fiscales de la talla de Martín Navarrete aquí en Quito, o César Suárez y Víctor González en Guayaquil, llegamos a instancias de jueces benignos, benévolos, que digan, la verdad que les faltan 950 millones al ISPOL, pero no podemos determinar cuáles son los responsables. Los hemos dicho con nombres y apellidos a los que nosotros consideramos presuntos responsables. Coronel, permítame que hay una inquietud en el 2546-108 y el 255-4090 está habilitado para la participación de los ciudadanos. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Muchísimas gracias por darnos siempre la oportunidad al pueblo para poder dirigirnos sobre estos temas. Señor Coronel, muy buenos días. En realidad esto deja un sinsabor a todo el pueblo ecuatoriano, lo que manifiesta el señor Coronel. O sea, frente a las evidencias que se obtienen, que se han llegado a realizar, lamentablemente nosotros no tenemos una justicia legal, se puede decir así, no valga la redundancia en los términos, porque prácticamente todo queda desapercibido frente a la realidad de los hechos. Lo que manifiesta el señor Coronel es cómo podemos nosotros, o cómo podríamos nosotros como pueblo llegar a satisfacer de que las responsabilidades están dadas, si no, nunca ha existido un verdadero control. Tenemos un organismo de control que entonces nunca sirvió, como dice el señor Coronel. O sea, ¿qué pasa con estos servidores públicos que se enriquecieron o que tuvieron en sus cuentas ciertos depósitos donde están las evidencias, pero la Contraloría General del Estado nunca realizó los exámenes especiales? Entonces nunca realizaron la labor de ver las declaraciones
declaraciones juramentadas, los enriquecimientos ilícitos. Si todos son parte de, entonces ahí una vez concretamos que la Contraloría General del Estado siempre fue parte de esta corrupción organizada, de todos los no sé si llamarles así, de todos los ladrones de cuello blanco, señor licenciado. ¿Cómo podemos hacer si la Contraloría hasta hoy se ha mantenido con unos informes donde están totalmente desvanecidos? Usted recordará, señor licenciado, y ahí está el coronel, frente a todos estos hechos que pasan en la Fiscalía, no van a poder llegar a realizar ciertos actos porque no existen también informes de auditoría donde se evidencien a los responsables. Existen, no sé si usted recordará, Poli de Celi sacaba los informes, exámenes especiales, se ha determinado ciertas glosas, se ha determinado ciertas cosas, o presuntas responsabilidades, pero ¿dónde están las resoluciones? Nunca existieron resoluciones, licenciado, y la Contraloría sigue manejándose de esa manera. Quedó todo auditado a favor de los correístas, quedó todo auditado a favor de ellos, porque la ley dice que no se puede juzgar dos veces por una misma causa. La Contraloría también está lleno de corruptos, licenciado. ¿Qué podemos hacer frente a esto? 900 y pico de millones de dólares sacados del ISPOL, tanto dinero que ha salido del IES, tantas deudas que se mantienen con el IES, gente muriéndose ahí sin medicamentos para los servidores, ex servidores públicos que aportaron toda su vida y que lamentablemente viven una situación de enfermedades catastróficas y no podemos tener absolutamente nada. Entonces, sí indigna, señores, al pueblo, al país, indigna todo este periodo que fuimos maltratados, que fuimos presionados y que ahora el país no tiene absolutamente nada y que ellos gozan de su libertad ahora en sus casas para gozar de todo el dinero que se ha desaparecido. Indigna todo eso. Yo no sé si preguntarle al señor coronel, estas situaciones, estas causas penales, si bien es cierto, no prescriben la causa penal, pero donde no exista una responsabilidad, porque después la Fiscalía se va a pronunciar de que no existen informes de auditoría, porque para llegar a determinar o a responsabilizar una causa penal tiene que haber informes de auditoría, pero durante más de 14 años nunca se auditó o nunca existen unas resoluciones. Ya le vamos a consultar al señor coronel. Gracias por su participación. Me están indicando también La Plata, dice La Plata, señor coronel, en donde está más de 800 millones, son como 950 millones. Se hicieron humo, dice. El ISPOL era la caja chica, en consecuencia, dicen también en estos manejos que se hacían. No creo tan chica, ¿no? Es una caja grande la que en este caso se manejaba con esta plata del ISPOL, con esta plata de nuestros policías. Vea que hay tantas cosas por investigar, señor coronel. El tiempo lamentablemente se me está quedando cortito, pero importante la apreciación ciudadana, siempre habilitado el 2546-108 y el 255-4090 para la participación. Pero ¿hasta dónde van las responsabilidades? Y en esta situación de una investigación por delincuencia organizada, deberán aparecer nuevos nombres. ¿Y qué pasa con la plata? Porque es lo que también se manifiesta por parte de los propios policías. ¿Qué sucede? ¿Se recupera o no se recuperan esos dineros que se robaron, señor coronel González? A mí no me queda la menor duda de que vamos a recuperar bastante porcentaje de lo atracado. No todo, porque como le dije la vez anterior, hay muchos dineros que lastimosamente ya fueron mal utilizados en fiestas, en farras, ahora vemos en premios, en viajes de lujo, inclusive en burdeles, ¿no? en licores, porque normalmente es asombroso ver los chats donde este sinvergüenza de John Luzuriaga constantemente se tomaba fotografías en su oficina consumiendo licor. Yo me pregunto, ¿y dónde estaba pues el director general de ese tiempo, el general David Proaño Silva, que consentía estos comportamientos? Cuando uno averigua, manifiestan que él se llevaba diciéndole que le dejen nomás, que él evalúa por resultados. Ahora vemos los resultados. Pero vamos a los hechos. Hay que ser optimistas. Nosotros tenemos la clara convicción de que podremos recuperar. Si me dicen dónde están los 950 millones, no tengo claridad de la totalidad, pero sí de amplios porcentajes. 265 millones están inmovilizados en bonos de deuda interna en el DCB del Banco Central y es nuestra prioridad número 1 ir a la recuperación de esos valores. Hay alrededor de 40 millones de dólares que el Citibank Nueva York unilateralmente los tiene inmovilizados también en esa ciudad y haremos las gestiones para que nos los regresen, porque están atados a los GDN de la operación SWAT.
Pero adicionalmente, en semanas anteriores, la justicia norteamericana ya confiscó $176 millones en activos de Luzuriaga Cherres, que el origen de esos activos es de la Seguridad Social Policial. Me dirán, pero falta, eso no suma más allá de 500. Sí, pero para eso contratamos al consorcio de Gonzalo Córdoba y Asociados. En estos días ya estamos definiendo las estrategias para ir en los cobros nacionales, en estos fideicomisos, obligaciones, facturas comerciales negociables, y también tendremos que contratar a estas empresas especializadas en persecución de capitales en el exterior, que con la tecnología que ahora tenemos no es fácil, pero tampoco es imposible llegar a determinar dónde están. Atendiendo la pregunta del ciudadano, yo coincido con el diagnóstico que él hace. O sea, hay que hacer una refundación de varias instituciones. Una de ellas la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tienen que salir todos estos funcionarios enquistados por varios años y que han hecho esta labor de extorsión formal al empresariado nacional. Pero también hay que ver el rol de la Superintendencia de Bancos. Con documentos hemos visto que fueron cómplices. En su momento el Ministerio de Economía y Finanzas, licenciado, el Banco Central, que ya le dije, registró de manera manual la operación del 2016. Es decir, tendríamos que entrar en un proceso de reestructuración de varias instituciones, incluida la Contraloría General del Estado. Y con esto cierro. Sí, estamos de acuerdo en este tema, coronel, pero igualmente de responsabilidades, pues, a ver, ¿quiénes estuvieron? A más de los que están detenidos, los que están presos allá en Estados Unidos, porque acá casi nada. A más de ello, bueno, ¿y dónde están, pues, esos nombres que están mencionándose? ¿Les están investigando? ¿Qué es lo que están haciendo? Hay también otras entidades, lo que han hecho con la plata del ISPOL realmente es digno de una novela prácticamente. De una novela, pero de gángsters. De una novela lastimosamente de terror, porque lo que ha pasado es criminal, pero nosotros por ello exigimos que ya exista una investigación de delincuencia organizada que incluya a todos estos actores, los que ya se han investigado y otros que no se han investigado todavía, pero además hay detalles muy importantes. Mire, el 2014 sale el Código Orgánico Integral Penal, que prevé todas estas posibilidades que ahora vemos nosotros absortos de gente que ha atracado al Estado ecuatoriano, no solo en el tema ISPOL, en el tema Odebrecht, cumplen unas sentencias módicas de 4 años y solicitan las medidas a las que tienen derecho y ahora ya se van a sus domicilios. Eso es un pésimo ejemplo, pues, para la corrupción en este país. Pero las situaciones no quedan ahí. Resulta que la Contraloría solo tiene vigencia para investigar hacia 7 años hacia atrás. Entonces resulta que aunque el peculado sea imprescriptible, usted como Fiscalía, pese a que ya eliminaron el prerequisito del informe de Contraloría para iniciar la investigación, usted como Fiscalía puede iniciar la investigación, pero avanza a un punto en que no puede formular cargos si no tiene el informe de la Contraloría donde determina indicios de responsabilidad penal. Es decir, aunque en el COI el peculado sea imprescriptible, en la norma interna de la Contraloría sí se vuelve prescriptible a los 7 años, porque luego de los 7 años la Contraloría ya no puede auditar nada. Ese es un ejemplo claro de las trampas jurídicas que hizo toda esta banda de delincuencia organizada. ¿Usted puede visorar que podría haber en consecuencia un tema de impunidad en este caso para ciertos sectores, para ciertos individuos? A eso apuntaron. En el caso del ISPOL, el primer control que tenían es no darnos acceso a la información porque esperaban que vayan pasando los años. El segundo control es lo que ya confesó el doctor Serrano en su comparecencia en la Asamblea cuando dijo, nosotros nos encontramos con 3 estados en el estado al tener un sistema en el IES, un sistema de aportación en el ISPA y un sistema de aportación en el ISPOL. Y unificaron los sistemas de aportación porque lo que buscaban es en unos 10 años, es decir, en el 2026, 2025, fusionarle al ISPOL y al ISFA en el IES, y llegábamos con los estudios financieros y estaba todo licuado esta serie de irregularidades. Veamos que hasta dónde se avanza con estas investigaciones. Hay entidades, inclusive de educación superior, ¿no?, que le han hecho, como decían, realmente, no quiero utilizar esta palabra, pero definitivamente han hecho con el ISPOL y sus recursos lo que ellos han querido. Les han entregado fideicomisos con papeles que no sirven, con bienes que son perecibles, devaluables. Bueno, hay un trabajo que hay que hacer durísimo a nivel del ISPOL para tratar de recuperar esos recursos de los policías de nuestro país. Solamente con esa entidad educativa dicen que son como $12 millones, coronel. Así es, y ese es un ejemplo de lo que nos hemos encontrado ahora que ya el consorcio jurídico ha realizado
un diagnóstico más pormenorizado, caso por caso, se detectan estas irregularidades que a la constitución del fideicomiso se aportaron facturas supuestamente a cobrarse en futuro, pero que tenemos serias sospechas de que esas facturas son falsas y que además nunca se constituyó la cuenta bancaria donde tenía que depositarse esos flujos. Y luego, al estallar el escándalo, lo que hubo es la entrega de un pagaré para tratar de subsanar lo que ya irregularmente fue realizado años atrás. Ese tipo de novedades nos encontramos, licenciado, cada día vamos perdiendo la capacidad de asombro, pero que no les quepa la menor duda, sobre todo a los afiliados al Seguro Social Policial, que daremos todos los esfuerzos necesarios para enfrentar estas acciones judiciales y extrajudiciales con una prioridad principal, que es la recuperación de estos capitales. Coronel, buenos días. Si me permite, licenciado. Sí. En la parte judicial, si Jorge Cherres es el principal implicado en esta estafa al ISPOL, ¿por qué no fue vinculado al caso Citadel en la parte judicial, coronel? Buenos días. Son consideraciones de carácter técnico. Lo que pasa es que el delito que se persigue en esa investigación en Citadel es el artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal por falsedad de información en el mercado bursátil, y de lo que nos supo manifestar el señor fiscal, esto lo cometen los funcionarios públicos. Y recuerde que Cherres no era funcionario público. Entonces, claro, aunque llama la atención al inicio a la persona que desconoce estas consideraciones técnicas, la realidad es que Fiscalía solo podía irse en contra de quienes estaban en funciones públicas o en el caso de acciones privadas como el de Cevale y la Bolsa de Valores de Guayaquil, que tuvieron un rol fundamental para fingir esta información que recibía el ISPOL. Pero eso no implica que el señor Cherres no esté en otras investigaciones. Él ya tiene 3 órdenes de detención, de prisión preventiva, que nosotros impulsaremos que ya se emita la difusión roja, sabiendo que está en México. Pero además, para nosotros también es importante la investigación que se llevó aquí en Quito, que tiene fecha para el jueves 16 en el complejo de Iñaquito, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, porque es por peculado. Es imprescriptible, como le decíamos, pero ahí están sometidos a investigación los 2 exdirectores generales, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, que de Enrique Espinosa de los Monteros ya vemos en los chats que tenía un portafolio privado por parte de Cherres, donde le hacían constantes depósitos. Ese tipo de cosas son las que hay que decir y difundir. Entonces, no nos sorprende lo que pasó también, en Citadel. ¿No? ¿Perdón? Y los cajeros que tenían a su disposición, pues... Claro, es que se inventaban estos sistemas de que Cherres les abría tarjetas en el exterior, les entregaba esas tarjetas de débito y les ponía para que realicen los consumos a su conveniencia, tanto en el Ecuador como en el extranjero. Y claro, no quedaba registro de que tenían transacciones financieras acá en el país. Ese tipo de trafacidades son las que se inventa el crimen organizado, licenciado. Pero estamos conscientes de que han sido delitos difíciles de perseguir. La Fiscalía ha hecho su mayor esfuerzo. No serán perfectos en su contexto de investigativo, pero yo creo que al menos hemos encontrado compromiso en los 3 fiscales que le mencioné y en la dirección de su principal, la doctora Diana Salazar. Coronel, muchísimas gracias. Seguiremos, síganos contando de estos temas, por favor, porque hay mucho interés en el sector de la Policía Nacional para que esto se resuelva. Muchísimas gracias, muy amable, buenos días. Muy amables, muchas gracias a ustedes. El señor coronel Renato González, director del ISPOL, aquí dándonos a conocer cómo avanzan estas investigaciones y todas estas maravillas que van apareciendo. ¿Qué le parece, mi querido Gustavo, cómo aparecen estas cosas? Van apareciendo nombres y gente, bueno, vinculada a la faz pública, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron vinculadas? Y cada vez que se le entrevista al coronel Renato González van apareciendo nombres. Imagínese este asunto, oiga, ¿no ve que este señor, el denominado Mago Cherres y John Luzuriaga, en esos WhatsApps que están disponibles por la Asistencia Penal Internacional, sobre este caso revelan que el exdirector de riesgos del ISPOL y el Mago Cherres organizaban desde los pagos de premios hasta las operaciones del instituto. Hasta censos. Hasta censos, imagínense. Esto hacía el señor Cherres, el Mago, y John Luzuriaga es director de riesgos del ISPOL. Se escribían todos los días, de acuerdo a esas investigaciones. Todos los días ahí estaban. Y ya, pues ya cánsate, y haz esto y este otro. Tengo línea directa con el ministerio, con la presidencia. Terrible, terrible.